Interactivo noticioso con todo el acontecer económico, político y social, nacional e internacional. Coméntalo. Bien, buenas tardes, bienvenidos a su programa Coméntalo. En el día de hoy, con una entrevista en exclusiva con el candidato a senador por el Partido Reformista en la alianza con el PRM, nuestro amigo y hermano y padre, Frank Martínez. Aquí estamos. Ese es mi papá. Bueno, ahí vamos. Firme. Activo. Firme. ¿Cómo se siente la calle con Frank? Muy bien, con una dinámica efectiva. La estamos llevando a cabo en toda la provincia romana. Y iniciaste diciendo que es Partido Reformista PRM, pero son 21 partidos políticos. 21. 21. O sea, no hay forma. Bueno, 21 partidos políticos. Mi cara va a aparecer en 21 casillas. Desde el 1, el 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33 y 34. Muchas casillas. Sí. Don Frank, ¿cuál es su principal motivación para postularse como senador por la Romana? Mira, yo había tenido una experiencia en el año 1994-98 y luego entonces en la segunda experiencia en la Cámara de Diputados, ahí trabajamos la reforma de la Constitución. Tenemos un déficit constitucional en República Dominicana. En ese orden, Frank Martínez desea volver al Congreso para consolidar todo el proyecto de reforma constitucional, tomando en cuenta que una constitución es un pacto, es un contrato entre el Estado y las personas. Y obvio que si yo fui uno de los protagonistas principales de la reforma del 2010, es evidente que tenga el propósito, el interés de transformar la sociedad. Por eso tenemos una agenda conectada con la supremacía de la Constitución, y el pueblo romano, pienso yo, que tiene en su haber una agenda conectada con la línea de pensamiento de Frank Martínez. Muy bien. Frank, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los tres principales problemas que identifica nuestro país y cómo plantea abordarlo desde el Senado? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana es clave. La seguridad social es otro factor importante, y el tema de la vida, la familia, sobre todo que hay una agenda internacional que quiere arrebatarnos el propósito de convivir en familia, del matrimonio que sea, por otra parte, diferente a lo instituido por Dios, que es entre un hombre y una mujer. ¿Qué experiencia o habilidades considera usted que lo hacen apto para ocupar este cargo nuevamente por la Romana? La experiencia de haber sido senador. Un segundo elemento es los estudios que hemos hecho, una maestría en alta dirección pública y haber participado en eventos internacionales, por ejemplo, como el tercer foro de parlamentarios iberoamericanos en septiembre de 2007 en Chile, posteriormente un evento sobre el Estado social en España en el 2008, y en septiembre de 2008 haber participado en un encuentro sobre el debate del presupuesto y la importancia que tiene en la vida de los seres humanos. El problema en la educación acá en nuestro país, ¿qué medidas y qué usted podrá proponer para mejorarla? Bueno, eso está en parte del Triángulo del Desarrollo, que es un proyecto, el primer capítulo de mi proyecto IDECON 3x7. Ahí encontramos una situación con la familia, la educación, la familia, la escuela y la sociedad. Ahí pasamos todo el tiempo de nuestras vidas. Por lo tanto, la educación debe ser no solo de calidad, también debe contener los protocolos educativos. Hoy hay un psicólogo para 300 o 500 estudiantes. Yo propongo ampliar la cobertura social para que hayan sociólogos en las escuelas como forma de mitigar los efectos del vacío que se genera en hogares monoparentales y disfuncionales. Por lo tanto, la escuela debe estar rodeada de todos los factores y elementos que contribuyan con la formación de los niños, adolescentes, para que sean
buenos ciudadanos en el futuro. Fran, desde que llega al Congreso del Senado este 16 de agosto, ¿cómo usted planea contribuir al desarrollo económico y la creación de empleos desde el Senado? Ejerciendo el liderazgo que hace falta en la Romana. En estos momentos hay un vacío en torno a la representación del Senado y en tal sentido lo que nos proponemos es auscultar y profundizar en el tema de la economía, sobre todo porque la Romana es una ciudad turística y aunque Valladolid no pertenece a la Romana, los hoteleros, la gente que trabaja en los hoteles de Valladolid son de la Romana en un 98%. De igual manera tenemos el asunto de Caleta, donde pretendemos la creación, o sea, la construcción de un muelle turístico, aprovechar la isla Catalina. La Romana es la única provincia del país que tiene dos islas, la Saona y la isla Catalina. Por tanto, esto nos puede aumentar la cantidad de empleos y obviamente contribuyendo en gran medida en el aspecto internacional para lograr que la industria azucarera que representa el Central Romana disponga de las vías de exportación que no esté a merced de una coyuntura. En estos momentos necesitamos relanzar la industria azucarera, relanzar la industria romana, relanzar la parte empresarial y eso es lo que puede darnos la oportunidad de disponer con una mejor economía. Un problema en nuestro país todavía con la seguridad ciudadana y la criminalidad. ¿Qué usted propone para mejorar este problema? Mira, el gobierno ha iniciado un gran proyecto de reforma de la Policía Nacional. Pienso que es oportuno que trabajemos esto desde el punto de vista de la calidad de quienes ingresan a la policía, la evaluación del desempeño de los policías para hacerlo por primera vez y además hacer la evaluación para ir clasificando quienes ingresarán a la policía. Necesitamos aumentar el número de policías para la parte preventiva y para la persecución, pero al mismo tiempo necesitamos atacar las causas que generan la desigualdad, que es donde se anida el gran problema de la delincuencia y obvio también lograr que se amplíe la oración de muchos líderes religiosos para ir bajando los niveles de intensidad malsana de muchos muchachos que se apartan del propósito y del criterio de respeto a la vida de las demás personas. Miren, hablar con Fran Martínez, realmente, él no está leyendo. O sea, una persona que está preparado. Aquí yo tengo 20 preguntas para Fran Martínez. Y ha respondido 6 con fundamento, con objetivo y con preparación. O sea, no hay desperdicio con Fran Martínez en la Romana. Bueno. ¿Entonces se preparó para esta entrevista? Dios nos ilumina. Bueno, pero tú no me dijiste cuáles eran las preguntas. Mira ahí. Si alguien la filtra, sí, puede preparar, pero es un asunto. Tenemos un problema acá con respecto a la seguridad pública. ¿Qué usted plantea para mejorarla? Bueno, este aspecto conlleva el ejercicio de que el patrullaje o los operativos policiales estén basados y fundamentados en el propósito preventivo. El tema de las requisas es importante. La ciudadanía debe sentir de que la policía hace presencia, que la gente sienta la seguridad, la confianza de que el policía es su aliado, es el mejor protector. Pero al día de hoy tenemos un problema, que la gente no está creyendo en la policía y eso no es aconsejable en una sociedad donde pretendemos instaurar la democracia. Hay que elevar el nivel de credibilidad de la policía porque esto contribuiría en gran medida a aumentar los niveles de adhesión de las personas en el tratamiento con los policías. Necesitamos que se eleve a un nivel. Bueno, pienso que un ejemplo es el caso Bukele. El caso Bukele en El Salvador inspira a que muchos estados busquen la forma de rodear, de llevar un mensaje positivo al tema de la seguridad de la ciudadanía. Fran, el tema acá sobre los derechos de las mujeres, ¿qué usted o qué medidas tomará al llegar al Congreso para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres desde el Senado?
Bueno, existe el tema de la igualdad de género. De hecho, en República Dominicana no hay limitaciones en torno a las mujeres. Un dato importante que ha salido a relucir ahora en los informes es que el salario de muchas mujeres está por encima de los hombres. Necesitamos que haya una identidad en cuanto a la participación de hombres y mujeres. Elevar también, porque estamos en una sociedad machista y hay que buscar la forma de cómo equilibrar la participación de las mujeres en la vida pública, en la vida política. Ahora, en el hogar, la mujer tiene una cuota mayor que el hombre en cuanto al cuidado de los niños, en cuanto al cuidado de la familia. En esa parte, esa experiencia de las mujeres está en el artículo 55 de nuestra Constitución, que debe ser parte del Estado para las políticas públicas de protección a las mujeres. Y eso es un tema que es parte de un desafío que existe en República Dominicana. Pienso que es oportuno. Y en ese orden, nosotros tenemos que asumir la tarea. Yo no estoy a favor del feminismo. El feminismo parece que es una forma peculiar de levantar una bandera que resulta un tanto chocante con el asunto de la comunidad. Hombre y mujer deben trabajar de la mano porque son parte de la esencial de la familia. El problema con el medio ambiente, ¿qué propone usted para enfrentar esto y el cambio concerniente al cambio climático acá en República Dominicana? ¿Qué usted propone? Mira, yo he estado estudiando a un autor llamado Tomás Friedman. Escribió un libro, Gracias por llegar tarde, y una de las cuestiones que él plantea que el tema medioambiental, el tema del cambio climático, la tecnología y la globalización son tres aspectos o tres factores de los cuales nosotros no podemos estar al margen. En estos momentos, producto del consumo masivo que tenemos, hay una gran cantidad de plásticos que está llegando al mar. Y la especie marina se están alimentando de plásticos. Y esto puede provocar la muerte de muchas personas en el consumo de los que son las especies marinas, el pescado y otras especies. Lo relevante en todo esto es que logremos armonizar con el medio ambiente. Pienso que hay que hacer una gran labor de reforestación y yo invitaría al ministro de Medio Ambiente para que vaya al Senado, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los fines de conocer cuál es la visión que tiene para entonces hacer un levantamiento en cada una de las provincias. En el caso de la Romana, nosotros tenemos las rías Romana, tenemos Río Salao, tenemos el mar que está ahí, tenemos la playa Caleta, tenemos la isla Catalina y además tenemos el tema de cómo vamos a disminuir el dióxido de carbono, que es otro factor que pudiera estar afectándonos. Por lo tanto, pienso que es oportuno que tengamos conciencia de que el tema medioambiental es fundamental para la vida de las personas, porque pone en riesgo lo que es la respiración. El aire que respiramos debe estar totalmente exento de contaminación. Es un tema bien profundo en el cual nos identificamos. Hay que recordar que el doctor Joaquín Balaguer fue uno de los padres de lo que es el medio ambiente y vamos en esa línea para trabajar conjuntamente con todos los sectores y voluntarios en la búsqueda de mejores condiciones. Con el tema que no se puede quedar, la posible corrupción en su gobierno, ¿cómo usted piensa combatirla, este tema? Mira, yo pienso, aunque es ya una función específica Sí. del Ministerio Público, hay algo importante y es que en República Dominicana, al adoptarse un nuevo contrato que es la Constitución, se estableció en el artículo 146 la inversión del fardo de la prueba. ¿En qué consiste? Dice que todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. En el caso de quienes ocupan cargos públicos es diferente. Tienen que probar el origen de su patrimonio y la evolución del mismo. Yo pienso que es oportuno que nosotros trabajemos el tema de la corrupción porque es uno de los 5 factores en los cuales debe descansar el Estado para aplicar. Es más, yo me inclino por una solución, una medida al estilo Bukele, que lo está haciendo por el tema de la seguridad ciudadana, a que nosotros lo hagamos en República Dominicana creando un estado de excepción, declarando un estado de excepción para que todo aquel
que ocupe o haya ocupado un cargo público demuestre el origen de su dinero para quitarle el dinero de muchas que se han robado en el Estado Dominicano. Es un tema profundo en el cual nosotros recuperaríamos mucho dinero y así no tendríamos que subir los impuestos a la gente. Bueno, ahí mismo con esa pregunta, ¿cuáles iniciativas tiene usted para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública? Mira, la rendición de cuentas está, primero el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los 27 de febrero debe rendir informe al Congreso. Hay una rendición de cuentas. Tenemos la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Ahora bien, los congresistas, los legisladores rinden cuentas, pero no basta con esto. Yo me inscribo en la corriente de evaluar el desempeño de los senadores y diputados específicamente para determinar cuáles han sido su participación en las comisiones legislativas y en los debates en el Congreso, porque el Congreso es el escenario, es el único poder del Estado donde se debaten las propuestas. Y si un legislador no está preparado para los debates, entonces su participación es nula y la provincia o la demarcación que representa estará totalmente ausente para las buenas tomas de decisiones. Por lo tanto, pienso que es oportuno que la transparencia, la rendición de cuentas, las informaciones, es más, yo voy más profundo. Pienso que el presupuesto general del Estado trimestralmente hay que informarle a la ciudadanía. En mi caso, lo tomaría como un modelo para que cada romanense, cada gente que vive en la provincia romana, conozca y sepa en qué se gasta el dinero que pagan los ciudadanos a través de los impuestos. Y le enviaríamos a los correos electrónicos, a WhatsApp, al Instagram, a las modalidades de conexión del orden de la comunicación para que conozcan esos detalles. Y además buscaríamos la forma de hacer un resumen. Como muchos no manejan las cuestiones técnicas de contabilidad, explicarles con palabras llanas lo que significa una cosa y lo que significa otra. Estamos hablando de transparencia total. Fran, entonces ahí en lo que pude ver su explicación, el Congreso necesita gente como usted, preparado, que no sea por popularidad, ni que la gente, que la gente me apoya. O sea, el apoyo es una cosa y tener la experiencia es otra para ejercer la función en el Congreso de la República Dominicana. Bueno, yo me haría una observación, pido tu anuencia, no lo veas como una reprimenda, no algo positivo. La popularidad para llegar al cargo, sí. Ahora, una cosa es la popularidad y otra es el populismo. El populismo sí es negativo para la sociedad porque el populista lo que hace es el ban, bulla, guaje y movimiento. En esencia no tiene fundamento de lo que va a hacer y lo que se pasará el tiempo es lanzando globos al aire y haciendo el ban. La bulla, guaje y movimiento como una forma de desviar la atención de las cuestiones principales para llamar la atención sobre lo otro. Sería un atraso. Una cosa es la política y otra es la politiquería. Sería un atraso entonces al país llevar personas. Totalmente, es un atraso porque no tiene dominio en ningún tema. Eso es como tú llevarle un paciente a una persona que no haya estudiado medicina. Fran, ¿cómo pretende usted impulsar la participación ciudadana y fortalecer la democracia desde el Senado? Mira, porque en la Constitución está el artículo 2. Que dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por representación o de manera directa. En República Dominicana existe el referéndum. En el artículo 210 y 272 está el referéndum aprobatorio y el referéndum que tiene que ver con la vida de las personas. En la ley municipal, la ley 176, está el plebiscito y el referéndum y otros mecanismos de participación como el cabildo abierto. Ahora, también existe en República Dominicana la iniciativa legislativa popular, que tiene un sesgo, tiene un problema esta parte.
y es que se exige un 2% del total de personas inscritos en el registro electoral. Yo hice una propuesta de que fuera apenas el 0.15%. Yo me inscribo en la posibilidad de que un grupo de ciudadanos que no sea tan exagerado de personas puedan elaborar un proyecto de ley y presentarlo al Congreso de manera directa. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en el artículo 96 de la Constitución, se establece quiénes tienen derecho a presentar un proyecto de ley. Los legisladores, el presidente de la República, la Suprema en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral en asuntos electorales. Yo pienso que hay que ampliar la participación de la gente. Obvio que también esto implica elevar la calidad de las personas en cuanto al tema de la educación, formando a mejores ciudadanos. Es uno de mis proyectos, formar ciudadanía, y que está conectado con el artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Fran, de inmediato con la próxima pregunta. ¿Qué estrategia propone usted para mejorar la infraestructura y los servicios públicos en nuestro país? Bueno, debo hacerlo en función de esta demarcación. En estos momentos en Romana hay alrededor de unas 8 escuelas que están en construcción, 8 escuelas, y que nos proponemos en gran medida ser el portavoz para que estas escuelas sean concluidas, terminadas, porque ayudaría a que muchos niños puedan ingresar y aprovechar la parte de la infraestructura. Una está en Juan Pablo Duarte, que está bastante avanzada. Otra está en el Comajón, que lleva casi unos 10, 11 años. Otra está en Villa Caoba, entrando por la estación de combustible. Otra en Guaymate, la escuela de Cayagua, donde yo estudié. Otra está en las Cuchillas de Chabón, también, que lleva muchos años. Otra está en Villa Real. Otra está camino a Caleta. Y además mejorar, por ejemplo, remozar la escuela Mercedes Laura Aguiar, acondicionar y mejorar lo que es la infraestructura del Liceo Aristide García Mella de la Romana. La escuela Paulina Jiménez también es parte de lo que debemos trabajar para la escuela Cristo Rey también. Escuelas, la escuela Batey Central, escuelas en las cuales estudian muchos niños pobres, muchos jóvenes muy pobres, y evidentemente eso nos hace promotores de lograr avanzar en esta parte. Yo también tengo como de parte de mis proyectos es que construyamos elevado en la Padre Abreu, en la entrada de San Carlos, en la Gregorio Luperón, en la prolongación Gregorio Luperón, la puerta 8, en lo que es la Camaño de Ño. ¿Por qué? Porque la ciudad de la Romana es una de las provincias donde más ha crecido la flotilla vehicular. Y cuando pasa la máquina, la ciudad se paraliza. ¿Qué buscamos? La construcción de elevado para que puedan convivir la máquina que lleva el tren de la caña a la industria azucarera, y además la ciudad no se paraliza. De lo contrario, en los próximos 7, 8 o 10 años, entonces los tapones serán de 3 y 4 horas en la Romana. Yo pienso que hay que planificar esto hacia el futuro para que evitemos contratiempos mayores. Sin desperdicio, recorrimos la provincia completa. Sí. Rincón por rincón. O sea, que está preparado. Nos faltó ampliar el tema de la escuela del 14 y la escuela de Cumayasa, que requiere también algún tipo de participación. Y además la pavimentación, el asfaltado en Villahermosa, asfaltado, por ejemplo, en Brisa del Mar, en Cucama, en el barrio, en María Trinidad Sánchez, que son sectores vulnerables, o en Villarreal también. Hace falta la participación. De hecho, se ha ido avanzando, por ejemplo, en Villarreal con aceras y contenes, y pienso que es un buen momento. En el caso de Guaymate se inició el proyecto de pavimentación. O sea, necesitamos mejorar la calidad de vida de la gente que vive en esta provincia. Fran, ¿cuál es? Yo me conozco al dedillo todo esto, porque he estado ahí mucho tiempo. He participado, he participado con juntas de vecinos, con grupos sociales, con grupos comunitarios, con la asociación de padres y amigos de la escuela. Yo conozco bien esa realidad, y además tenemos que luchar para que haya un hospital traumatológico en la Romana. Es fundamental para nosotros. Yo recuerdo cuando mi amigo el cacique se encadenó en las puertas del hospital pidiendo el hospital de Villahermosa, que gracias a Dios al final el gobierno del presidente Luis Abinader concluyó esa obra importante.
¿A usted le cuentan, usted va de manera personal a todos esos lugares que usted ha mencionado? Claro, yo he ido todo el tiempo. Cuando no hay campaña he ido. Cuando Sí, no hay campaña. porque es el trabajo, ahí el trabajo suyo. Claro, cuando no hay campaña. Que na- Otros politiqueros van en campaña nada más, pero yo no, yo voy siempre. Fran, su visión con respecto a las relaciones internacionales de nuestro país y su papel en el ámbito internacional. Mira, yo he estado dando seguimiento a las cuestiones internacionales. De hecho, he estado haciendo un estudio pormenorizado entre la confrontación en los países del G7 que compone Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, que son los países del G7, más los países BRICS, en los cuales está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En el caso, por ejemplo, de nosotros con Haití, necesitamos aumentar lo que es la diplomacia en República Dominicana. Haití es nuestro segundo socio. Haití tiene un gran problema de pobreza extrema y eso amenaza la estabilidad política social de la República Dominicana. Tenemos que cooperar y ayudar a Haití a resolver su problema, aunque República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. En el caso de Estados Unidos, es el principal socio comercial de República Dominicana y es un país en el cual hay más de 2 millones de dominicanos. Podríamos decir que hay estados como Nueva York que parece una provincia de la República Dominicana. Por tanto, pienso que es oportuno que nosotros trabajemos junto con la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, OEA. O sea, República Dominicana es miembro de estos organismos internacionales y es obvio que tenemos que tener una buena relación y mantener siempre el propósito y el criterio de que República Dominicana no puede vivir aislado. Este mundo es globalizado y obligatoriamente hace que mantengamos una relación recíproca, respeto entre los países, de no injerencia los unos hacia otros, tomando en cuenta de que hay países que tienen una incidencia sobre otros. Y obviamente empecé por los países del G7 y los países BRICS también, de una manera u otra, inciden en nuestras vidas porque son países desarrollados con otro tipo de criterio, con otra cultura y además porque manejan el mundo desde el punto de vista económico y sobre todo por el tema de la tecnología. Excelente respuesta, sin desperdicio. Usted realmente no estamos sorprendidos porque ya la gente conoce a Fran Martín. Y que aquí se hace programa hasta el domingo, el día de la selección. Ajá, ok. Con usted. Fran, con el tema de la inclusión social y combatir la discriminación en nuestro país. Mira, ese es uno, inclusive tenemos el segundo capítulo del proyecto IDECON 3x7 es promover la libertad, promover la igualdad de acceso y de contenido y el tema de la dignidad humana, que es fundamental para todos. Yo pienso que es injusto que una persona por el color de la piel o por la forma de su cabello o por la moda que use, lo estemos discriminando. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo y voy a combatir esto, que a una gente diga que tiene perfil delincuencial. Porque no es la forma de la gente, no es la moda que use, es lo que haga cada quien. Aquí hay personajes políticos en este país que se han robado a la República y nunca han ido presos y no tienen las fachadas, no tienen las recortadas. Yo no creo en eso. Yo creo en la actitud y en la forma de cada quien conducirse. De igual manera, el tema del acceso al contenido. Tenemos muchos niños que van a la escuela a los 2 años y otros deben esperar a los 6 años. Ahí empieza la desigualdad y esta desigualdad hace que se produzca un desmoronamiento en cuanto a la integridad. Yo creo en el pasaje bíblico que te dice, instruye al niño en su camino y más cuando fuere viejo no se apartará de él. Necesitamos aumentar el contenido, que la misma clase la demos en todos los lugares, porque eso lo que hace es que tengamos una sociedad horizontal. Las diferencias que deben existir son aquellos que tengan más virtudes y talentos. Es la única diferencia que señala el artículo 39 de la Constitución Dominicana.
Si tú tienes más talento que yo, obviamente vas a estar por encima de mí. Sí. Esa es la realidad. Fran, con el tema de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, el tema de derechos humanos es derechos fundamentales. Por eso en el artículo 37 de la Constitución y hasta el artículo 67 vamos a encontrar un catálogo de derechos. Pero parece ilógico, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a hacer silencio. Sin embargo, en el 95%, 98% de la gente le hemos hecho creer que el que calla otorga. Eso es falso. Porque el que calla no dice nada, o dice algo. No, nada. No dice nada. No. Por lo tanto, aquí en República Dominicana existe lo mismo que en los Estados Unidos. En Estados Unidos te dicen, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Nosotros lo tenemos aquí también. Lo único de diferencia es que allá al policía lo preparan para leerle esa cartilla de derechos a la persona, y aquí el policía no conoce lo más mínimo de la Constitución. Por eso el tema de la transformación policial es clave y fundamental. Ningún ciudadano debe ser privado de la libertad a menos que lo indique la Constitución. Solamente en dos situaciones. Número uno, cuando un juez ordene mediante una autorización, una. Y la segunda, en flagrante delito. Pero en la práctica, la policía obvia esto y priva de la libertad a muchas personas violando la Constitución. Esa es una tarea pendiente. Necesitamos lograr que la libertad se convierta en un factor sagrado. Es más, como está planteado por Juan Pablo Duarte. ¿Qué es lo que dice? Dios, patria y libertad. Patria y libertad. Fíjate que la libertad es uno de los factores de lo que es el lema nacional de República Dominicana. Dios está primero, la patria y la libertad. Y si nos vamos al himno, entonces te amplía. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal y el clarín de la guerra resuena pregonando su gloria y moral. Libertad, que los ecos se agiten y terminan libertad, libertad, libertad. Es fundamental porque esto nos viene de la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 y de la independencia de Estados Unidos del 76. Sus propuestas para trabajar con los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Mira, tenemos que lograr la educación sea un factor, es un derecho para lograr el avance. La educación técnica es clave, por eso respaldo. En Guaymate ahí está el liceo Francisco del Rosario Sánchez, que es técnico. El Raúl Cario también es técnico. Pero, por ejemplo, en la reforma la romana es técnico, igual que la construcción que se está haciendo ahí en Juan Pablo Duarte también es técnica. Al margen de lo que está haciendo Infotet y otras agencias, necesitamos promover la educación técnica porque es la que va a permitir que si una persona tiene los factores de vulnerabilidad, con la educación técnica aprenda un oficio y luego pueda ingresar al mercado laboral y desde ahí entonces irse a la universidad o estudiar, como fue mi caso. Yo hice un curso técnico. ¿Cuál? Un curso de mecanografía. Y esto me permitió dejar de sembrar caña, dejar de trabajar en la finca cultivando y regando abonos para irme a trabajar en una oficina. ¿Por qué? Porque aprendí un oficio. ¿Cuál? Mecanógrafo. Fran, su posición sobre la descentralización de los gobiernos locales. Mira, es positivo. En principio, Juan Pablo Duarte concibió que los municipios, los gobiernos locales, constituirían un poder del Estado. Obvio, tenemos algunas dificultades. Los ayuntamientos reciben fondos de parte del Poder Ejecutivo sacados o extraídos o debitados de lo que es el presupuesto general del Estado. Tenemos que trabajar en los aspectos que tienen que ver con la iniciativa local, que va a contar siempre con el apoyo del Poder Ejecutivo. En países como el nuestro, el presidencialismo es excesivo,
todo depende muchas veces del presidente, pero aún así necesitamos transformar la forma de cómo son elegidos los regidores hacia el futuro, el tema fundamental de mejorar la calidad del gasto, que siempre será un tema clave, la supervisión y fiscalización de estos fondos, aunque en la ley municipal está el artículo 21 que establece los porcentajes que pueden gastar los ayuntamientos, como un 40% para infraestructura, un 31% para servicios, un 25% para nómina y un 4% para educación, salud, género y deportes, que son las clasificaciones. Aún así, creo que es el momento de profundizar en las cuestiones financieras y lo que tiene que ver con la vida de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos o gobiernos locales es el gobierno más cercano que tienen las personas, y eso nos indica que tenemos que trabajar en el rediseño de la cuestión municipal. Todas estas propuestas y preguntas interesantes, le haré esta. ¿Cómo usted plantea trabajar en colaboración con otros sectores políticos para lograr sus objetivos? Mira, yo soy un seguidor del tema de liderazgo. De hecho, en mi primer contacto con un autor sobre liderazgo per se fue David Fishman, un autor peruano que escribió 2 libros. Uno es El liderazgo transformador y otro El liderazgo interior. Luego he estado dando seguimiento a John C. Maxwell. Para mí el libro más importante es Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. También a Brian Tracy, a Robert Kiyosaki. He estado inmerso en el mundo, en la lectura sobre economía, sobre psicología, y pienso que el tema del liderazgo es fundamental. Si no hay un líder capaz de trazar las pautas, entonces difícilmente los demás puedan darle seguimiento a esto. Y tenemos una ciudad que requerirá para su relanzamiento y para su posicionamiento hacia el futuro, como la provincia romana, contar con una persona que tenga dominio de los temas, tenga experiencia y la aptitud propicia para entrar en sintonía, en conexión con los diferentes sectores. Por ejemplo, en Romana tenemos la organización proactiva y la Cámara de Comercio, son 2 de las instituciones principales que tenemos, y requerimos hacer un plan estratégico para la provincia romana, para conocer las prioridades y además para acometer y ejecutar este plan que abarque justamente el desarrollo de nuestra provincia como una de las principales de la República Dominicana. Y ahí radica la visión de Fran Martínez. Y de Con 3x7 es una tendencia que lleva un programa de contenido y que busca entrar en armonía con los diferentes litorales y sectores de la Romana. Pienso que es una buena oportunidad. Tenemos un gran reto y la inquietud que me presentas es parte del abordaje en el cual Fran Martínez está inmerso. A 4 días, tantas horas y unos minutos para las elecciones, ¿qué le gustaría a usted transmitirle a los ciudadanos que lo consideran usted como la única opción al Senado de la República? Mira, yo le presento mi propuesta, le presento mis ideas. Obvio que toda persona tiene derecho a darle seguimiento al apóstol Pablo, que dice: escuchadlo todo y retened lo bueno. Si una gente entiende que Frank Martínez es la persona idónea para ejercer una función, ahí estaremos. Pero si el pueblo entiende que debe ser otra persona, nosotros humildemente estamos siempre al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo. Fran Martínez no tiene ansiedad por llegar a ningún cargo, pero sí la firmeza y el carácter de desempeñarlo. No soy un político que me he enganchado. Tengo toda una trayectoria definida y una ruta por recorrer. Este pueblo necesita en un buen momento para que asumamos el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad, la credibilidad. La gente sabe
que a Frank Martínez nadie puede decirle, usted no hable duro, que usted tiene techo de vidrio. Yo no tengo techo de vidrio. Lo que tengo es un cerebro puesto para asumir la responsabilidad pública de defender a la gente de Guaymate, Higueral, Cacata, Los Bateyes, Villahermosa, Cumayasa, Caleta, La Romana. En cualquier sector, Frank Martínez tiene presencia y eso es significativo porque nos permite tener una mayor conexión con la gente. Y sobre todo, que soy un hombre que creo en Dios. Tengo la fe de Abraham y la firmeza de Jacob para esta tarea que tenemos por delante. ¿Cómo deben votar los ciudadanos? Mira, al tener 21 partidos políticos, eso hace que nuestra cara aparezca en 21 casillas. El que sea PRMista votará en el 1. El que sea reformista votará en el 5. El que sea de Dominicanos por el Cambio en el 7. PUN el 8. PHD 10. El PCR 11, el Toro 12, el Moda 13, el Frente Amplio 14, 15 la APD, 16 País Posible, 17 el Partido Amable que es el PLR, el 20 la UDC, el 21 el PAL, el 22 la Fuerza Nacional Progresista, el 23 es el PRI, el 24 el PDP, el 25 el PNVC, el 26 el PASOE, el 33 Primero la Gente y el 34 Justicia Social. Son 21 partidos, me lo sé de memoria. Dios me ha permitido desarrollar el hipocampo y la corteza prefrontal, que son dos áreas donde se anida el aprendizaje. Yo todos los días estoy aprendiendo algo, todos los días. Don Frank, muchísimas gracias a usted. Ya a pocos días de las elecciones llegó a este programa, siempre atento, preparado, listo para asumir cuando le llaman y que siempre responde, nunca se esconde. Estando fuera del poder y en el poder, Frank es la misma persona. Y lo conozco a usted desde que yo soy, bueno, usted nació en La Romana, de aquí. Sí. Yo desde que nací lo estoy mirando. Sí. Frank Martínez, soy de Villahermosa. Así dice Luis Abinader, que los demás están chiquiticos. Sí, así, 70. Así que, don Frank, muchísimas gracias. Faltó algo. Sí. Que al venir a esta entrevista he tenido la parte relevante del pasaje bíblico de las vírgenes insensatas y las sensatas. Yo me fui por el lado de las vírgenes sensatas porque mi aceite no se ha terminado. No se ha terminado. No. Van a estar atentos. Así que muchísimas gracias. Le deseamos a usted éxito este próximo domingo, que ya a las 6:10 de la tarde usted estará celebrando en su comando de campaña como el nuevo electo senador de La Romana. Sí, así Dios lo quiere y se cumple lo que dice la Biblia en Daniel 2:21, que el Señor quita reyes y pone reyes. Nosotros continuamos en ese espacio Comenta, lo agradecemos a Frank su visita y nosotros nos despedimos y mañana nos reencontramos por acá a la misma hora. Activo noticioso con todo el acontecer económico, político y social, nacional e internacional.